Marty, come back to the future with me. Can't you see that I'm lonely? Can't you see what I see? Marty, so come back with me. It's like a platonic bond sort of thing that I need to have. And these doctors are neglecting me, and I'm losing my speech. Oh, Marty. Al comenzar este video, podría decir que este juego es algo decepcionante. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que es una experiencia totalmente única y especial. Este fenómeno lo he visto en otros títulos, pero el caso de este juego es particularmente inusual. Desde su lanzamiento inicial, no obtuvo gloria ni mucho menos un gran reconocimiento por parte de la comunidad. Pero, tal como mencioné en el video anterior, esta situación se revirtió con el paso del tiempo, logrando que se formara una pequeña y dedicada comunidad que lo apoya. Ahora, ¿es por eso que lo considero un caso especial y raro? Absolutamente no. He presenciado juegos con inicios similares, pero a diferencia de este, los demás títulos terminaron desapareciendo o, peor aún, siendo abandonados e incluso descuidando a su propia comunidad. Esto no sucedió con Pixel Torque, un juego que nació casi moribundo, enfrentando críticas en lugar de elogios, y que surgió con la mera esperanza de sobrevivir. A pesar de todo, ha logrado mantenerse vivo hasta el día de hoy. Puede que al hacer este video no solo me esté humillando por lo que diré, sino que, a fin de cuentas, creo que ya lo hice con el anterior video. En esa ocasión, mencioné que este juego podría pelear o incluso estar a la par con Pixel Car Racer. Si alguien escucha esto en la actualidad, probablemente se estará riendo. Y con razón. Pixel Car Reckless, como se llamaba entonces, recibió una avalancha de críticas debido a su lanzamiento desastroso. Aún así, estoy aquí para hablarles sobre su estado actual y los cambios un tanto polémicos que ha implementado. Para empezar, hubo un cambio curioso: el nombre. Ahora ya no se llama Pixel Car Reckless, sino Pixel Torque. Este cambio se realizó hace meses, pero aún así vale la pena mencionarlo. Además, el juego lanzó su versión tan esperada para PC, así como lo escuchan. Está disponible en Steam. Gracias a esta versión, los usuarios pudieron probar el juego antes que la versión móvil. Pero aquí es donde vino el desastre. Seguramente pensarían que la versión de PC traería consigo buenas opiniones y puntuaciones, pero sucedió algo previsible: una ola de críticas y mala fama por parte de los usuarios que probaron el juego. Pero, ¿por qué ocurrió esto? ¿El juego estaba mal optimizado? ¿No cumplía con lo prometido? ¿Se le mintió a la comunidad? Me hacía estas preguntas a diario, lo que me llevó a analizar la verdadera situación actual del juego. Ahora, estoy haciendo este video para ver si, en verdad, este juego cumplió lo que prometió o si fui yo quien lo pintó como algo grandioso prematuramente. Tal vez, en gran parte, la culpa fue mía. Al ver el esfuerzo y las ganas puestas en su desarrollo, le di la imagen de ser el nuevo Pixel Car Racer. Dejemos eso de lado y centrémonos en por qué no tuvo éxito en su lanzamiento en Steam. Sería bueno empezar por la pregunta central que muchos se hacen: ¿qué pasó con lo prometido? El juego había prometido contenido nuevo y mejoras específicas para la versión de PC. En términos de cumplimiento, lo hizo, pero no de la forma en que se esperaba. A ver, ustedes recuerdan que en el video anterior mencioné que el juego estaba en una fase muy temprana, refiriéndome a la versión móvil de 2024. Con eso en mente, uno podría mirar la versión de este año y notar que aún faltaban elementos básicos como la personalización y una optimización robusta.
Esto era lo que el público asumía que se implementaría completamente para el lanzamiento en este año. Si bien el juego implementó nuevas mecánicas y opciones de menú, las nuevas funciones no fueron suficientes para justificar la salida de esta versión de PC. En cierta parte, la promesa sí se cumplió con nuevo contenido, pero la expectativa de una base sólida y pulida, heredada de la versión anterior de celular, no se materializó. Me atrevo a decir que el juego aún se sentía muy verde. Entonces, ¿fue ese el único motivo de su trágico lanzamiento? En gran parte, sí, pero hubo otros factores que contribuyeron a ese destino, como el hecho de que aún no sale la versión para celulares y que la versión de PC cuesta dinero. Exacto. La versión de PC tiene un costo, y ojo, en mi país tiene un precio aproximado de $9.91. Pero no todo es malo. Hace solo unos días, el creador anunció la implementación del modo multijugador. Así es, el juego ahora es totalmente funcional con multiplayer. Y es precisamente aquí donde me gustaría centrarme, ya que esta característica es el núcleo de por qué considero a este juego especial. Ya en este punto, es momento de explicarles por qué al inicio del video dije que este juego es especial. A pesar de haber tenido dos tropiezos demasiado grandes, este juego sigue de pie, lo cual es raro. Como dije, muchos estudios abandonan sus proyectos cuando están en su punto más bajo, pero Pixel Torque sigue conservando la esperanza de ser reconocido por la comunidad. Ya no digo que vaya a superar a Pixel Carracer de la noche a la mañana, pero el juego sigue recibiendo actualizaciones impulsadas por las peticiones de los mismos usuarios. La implementación del modo multijugador es un paso enorme que deja claro que, a pesar de todo lo negativo, este proyecto aún da esperanza. Recuerden, este juego lo está desarrollando una sola persona, y sacar un juego al mercado cuesta dinero, tiempo y esfuerzo. Y aquí viene el mensaje directo para ti, el que está viendo este video. ¿Cómo quieren que el juego mejore si los usuarios no dicen nada? ¿Cómo puedes exigir algo si ni siquiera se lo mencionas al creador del juego? Esto se refleja en el Discord, donde las recomendaciones son escasas y casi nulas. Así que, si eres como yo, alguien que ama los juegos hechos con el propósito de divertir y que sean totalmente memorables, te invito a apoyar este proyecto. Ya sea aportando tus ideas, tu arte, o simplemente tu opinión sincera. I don't